En realidad, lo que cada uno tenemos es una idea de que somos una identidad, ¿no? Es decir, no es que seamos una identidad como lo es una planta, es que además tenemos una idea de que nosotros somos una identidad. Es una idea, es un pensamiento. Y este pensamiento, ¿de dónde viene? Porque si lo piensas, la identidad que tú eres, esa identidad que somos, no puede ser la misma identidad que identificamos. Porque lo pensado no puede ser lo mismo que lo que piensa. Esto nos pasa con los sueños. Lo soñado es producto del soñante, es nuestro producto. Pero no es el soñante. Si hay algo soñado, tiene que haber un soñante. Si hay algo identificado, tiene que haber algo que identifica. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sentirnos nosotros? Lo que hace que yo sienta que esta mano es mía y que esa mano que atribuyo a Pilar no es mía. ¿Por qué? ¿Qué mecanismo mental me hace a mí separar unas identidades de otras? Entonces, es un rollo, es que preparo las cosas y luego no me sirven de nada. Pues claro. Entonces, al final... Claro. Vuela, que está Entonces, maravillosamente, vuela. claro, entonces esto lo que me lleva es a una idea, y es la idea de somos una consciencia que identifica. Y que esa identificación empieza por identificarnos a nosotros mismos.